La batalla del Ebro se alarga durante 3 durísimos meses. Las fuerzas republicanas consiguen en agosto llegar hasta la ciudad de Gandesa, que se convierte en un enclave fundamental por el que ambos bandos luchan con denuedo. Bajo las consignas de vigilancia, fortificación, resistencia, las tropas leales defienden con gran empuje todo el terreno ganado durante su avance del verano de 1938. Pero la gran ayuda italo-germana que reciben los rebeldes resulta abrumadora frente a los escasos refuerzos que tienen los republicanos. La superioridad rebelde en aviación es de casi 50-1. Hay 180 tanques nacionales por cada uno republicano, y la frontera francesa permanece cerrada a los envíos rusos de material destinado al gobierno leal. La situación es crítica y se adoptan medidas igualmente desesperadas. La República llama a filas incluso a los quintos de 1941, efectivos que con 17 años formarán la llamada Quinta del Biberón. Con tropas inexpertas y en inferioridad logística, los leales resisten esperando lo peor. La momentánea distensión internacional que resulta de la firma del Pacto de Múnich supone de manera indirecta la recuperación del maltrecho frente republicano y el revulsivo que en última instancia decidirá el destino de España. Eventualmente aliviados, Gran Bretaña y Francia apuestan por restablecer el débil equilibrio internacional, reconociendo nuevamente como legítimo el gobierno republicano en España. A tal efecto, Francia abre sus fronteras para la libre entrada de material y efectivos rusos. Franco resuelve un ataque frontal al frente del Ebro, haciendo caso omiso a sus generales que recomiendan una ofensiva sobre el debilitado norte de Lérida. Pero la llegada de nuevos cazas rusos se revela decisiva para contrarrestar la superioridad de la aviación nacional, permitiendo afianzar los puestos avanzados por tierra. Con la ayuda de batallones británicos integrados en las brigadas internacionales, las fuerzas republicanas consiguen hacerse fuertes primero y repeler en cuestión de días la cuestionable ofensiva frontal rebelde en unas jornadas de batalla marcadas por la guerra aérea. A finales de octubre se rompe la conexión nacional del norte con el Mediterráneo. Cataluña, gran parte de Aragón y el Levante quedan así seguros en manos republicanas. La esperada pero tardía cooperación naval de los barcos ingleses en el Levante español es decisiva en la ofensiva sobre el territorio sur. Con el medio oeste peninsular y gran parte de la frontera francesa en territorio republicano, los refuerzos rusos llegan sin dificultades a la zona sur de España. La eficaz tenaza ejecutada por mar y tierra y la retirada de gran parte de efectivos nacionales de las costas andaluzas para reforzar el norte, hostigado por una ofensiva aérea ahora renovada y con bríos, acaba con el dominio de los insurrectos de la zona más meridional del país. Con Madrid y el sur asegurados, el gobierno republicano inicia a principios de 1939 un plan de ataque para arrinconar el territorio situado entre la meseta y la parte sur andaluza. Por su parte, en el norte continúan los enfrentamientos. El plan republicano de rodear Navarra y aislarla, aprovechando su dominio en Aragón, surte efecto gracias al apoyo internacional y el pacto aperturista con Francia. A finales de marzo, el triángulo estratégico formado por la frontera francesa con la entrada de tropas, el litoral sureste y la zona de Madrid consigue su cometido: arrinconar los enclaves nacionales en bolsas de feroz resistencia, como el norte de Andalucía y Extremadura, Navarra, Burgos y toda Galicia. Con la guerra civil completamente internacionalizada y el apoyo creciente de las democracias europeas, el ejército republicano se prepara para atacar Burgos y descabezar de esta manera el gobierno nacional. Un gran número de efectivos de las brigadas internacionales se concentran en el norte de Madrid, dispuestos a unirse a la ofensiva capitaneada desde el oeste de las tierras aragonesas.